Muy buenos días, sean todos bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí. Estamos haciendo ahorita una transmisión en vivo también en Facebook. La Universidad La Salle, Academia de Poesía Mexicana y Academia de Artes tienen el gusto de darles la bienvenida al segundo en el Festival de Poesía Manuel Andrade. Son 2 semanas que tenemos ya. Estamos dando fin a la primera semana, en donde tuvimos a razón de 3 poetas en cada mesa, cada día, en horario de 6:30 a 7:30, en el Foro Cultural, tercer piso, en el Salón 9. Y todavía tenemos una semana más, en donde tendremos día con día diferentes poetas. El día de hoy tenemos el honor de tener a nuestro Sicilia con nosotros y va a realizar una lectura de su obra. El siguiente sábado, recordemos que va a ser la clausura, es una lectura colectiva que se efectuará aquí en la Biblioteca La Salle, Benjamín Gil 62, en donde aproximadamente una veintena de poetas darán lectura también a su obra poética. Sin más por el momento, les dejo con José Manuel Resillas, quien es fundador tanto de la Academia de la Poesía como del Festival Manuel Andrade, quien conducirá este evento y moderará. Y también en la compañía del maestro Javier Sicilia, para quien les pido un fuerte aplauso. Sin más, te cedo la palabra, Manuel. Adelante, Gracias. por favor. Bueno, para el Festival de Poesía Manuel Andrade de este año es un verdadero honor que nos acompañe Javier Sicilia. Es un día muy importante para la poesía. Yo lo he llamado, y en unos momentos van a ver por qué, lo he llamado el regreso del hijo pródigo al medio literario. Nos honra muchísimo que esté Javier Sicilia hoy. Significa mucho para los que nos gusta la poesía, para los que somos poetas, pero también para la cultura mexicana que Javier Sicilia esté hoy con nosotros, en estos momentos tan aciagos para la cultura, y su presencia también es de alguna manera una respuesta a esa pregunta que se hacía Hölderlin hace ya más de siglo y medio, casi 2, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? Bueno, su presencia aquí es en parte una respuesta a esa pregunta. Estoy seguro que Manuel Andrade, donde sea que esté, debe estar feliz de que Javier nos acompañe hoy. Seguramente con esa generosidad que siempre tuvo, le encanta la idea de que Javier Sicilia nos acompañe. Para explicar lo que les decía del regreso del hijo pródigo, escribí un poema muy breve que está dedicado a Javier Sicilia y se llama así justamente: El regreso del hijo pródigo. No estaban sobre el cayado las manos ni la mies, como el vino estaba sola. Era otro día y otro el silencio, y era como si otro periplo hubiese partido en 2 a los relojes todos, y Moisés aún no hubiese partido hacia la algarabía y su delirio que un hosco Dios le había prometido. Era el otoño de un vino escanciado. Eran 2 manos estrechando al tiempo y abriendo surcos en el mediodía para sembrar de nuevo una palabra: bienvenido. Le cedo la palabra y el micrófono a Javier. Pues, muchas gracias, buena tarde, buen día o buen a punto de ser tarde. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a José Manuel Rejillas por su generosidad, por su invitación hace mucho que no había poesía. Por la deferencia de dar en este espacio, nada más a mí, una gran deferencia, que sea en el contexto de un festival que lleva el nombre
esta alegría, ¿no? La alegría de la vida, ¿no? Creo que se podían resumir en ese libro que se llama Elogios, ¿no? Que Sí. es un espejo de los elogios de San John Peirce, un elogio a la vida, ¿no? Un elogio a lo que fue la poesía y luego la vida de Andrade. Entonces, pues es doblemente satisfactorio, honroso, de lo cual no puedo estar más que las gracias, ¿no? Muchas gracias. Y pues, aunque seamos pocos, recuerdo que Borges, cuando presentó el humor de Borges, era bueno, es paradoja borgiana. Prestó su primer libro, creo que nomás había dos gentes, su mamá y decía, habemos tan pocos que si entra uno más ya no cabemos, ¿no? Entonces, pero eso no importa, la poesía es, yo siempre, entre muchas formas de definir la poesía, siempre creo que es una oración, es un gesto íntimo, muy íntimo, ¿no? Como las oraciones, como las asambleas eucarísticas, como Paz define en ese título que le di finalizar la obra de Juan de la Cruz, ¿no? Poesía de soledad y comunión, ¿no? La poesía se hace en la soledad y luego se comparte en la comunión, y la comunión es un común. Realmente son grupos pequeños. La poesía tiene eso, ¿no? Lo que convoca la poesía es la comunión entre una comunidad, ¿no? No ante una nación, no ante sino ante el común, ¿no? Ante el misterio del común. Y bueno, yo nunca me he ido de la poesía, dejé de escribirla, ¿no? Creo que no volvería a escribir. Llevo pues 14 años de mi vida sin escribirla, ¿no? 2011 a la fecha, casi 14 años. Tengo un ensayo, está en este libro que acaba de salir, que se llama Aproximaciones a un tiempo del mí, donde trato de decir por qué dejé de escribir poesía. No voy a citarlo, pero bueno, antes de entrar para un poco contextualizar. Y en ella digo que es una renuncia, cito un chito, ahora que estamos hablando de George Steiner, en este libro justamente de Lenguaje y Silencio, hay varios ensayos, el dedicado al silencio, donde se pone a analizar el silencio de ciertos poetas, ¿no? Ramón termina en el silencio, Pedro termina en el silencio. Hay varios poetas, curiosamente, yo diría que Poncela termina en el silencio con su suicidio, ¿no? Poetas que renuncian. Y Steiner dice, en tiempos miserables, tiempos como de masacres, de caos, como el que estamos viviendo en este país desde hace mucho tiempo, la poesía corre, el arte en general corre el riesgo de ser connivente con el mal, ¿no? Es decir, porque en medio del caos, la poesía o el arte que funda sentido no se escucha, ¿no? Ya no es capaz de refundar el significado, ¿no? Para hablar en términos de Hölderlin, de hablar del espíritu de un pueblo, ¿no? De que un pueblo se refleje allí. Tal vez creo que nuestro último poeta que tuvo esa vocación todavía antigua de convocar a eso fue Sabines, ¿no? Su lectura de Bellas Artes fue bastante conmovedora, ¿no? Todavía creo que fue allí el último momento donde un poeta pudo expresar el ethos de un pueblo, ¿no? Estos tiempos no, cada vez menos, son tiempos miserables, como diría Hegel, ¿no? ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Steiner decía que en este tipo de tiempos el mejor poema es el no escrito, ¿no? Hay que, en nombre de la sacralidad del poema, había que guardarlo en las formas del silencio. Yo decidí escribir un último poema con el que quizá cierre compartir de la poesía. Y
Yo creí que era una renuncia, ¿no? Pero repentinamente me di cuenta de que había algo más en esa renuncia, ¿no? Es decir, lo que el asesinato de mi hijo y después lo que recogí a lo largo del país con el Movimiento por la Paz. Recogí cientos de historias como la de mi hijo, como la mía, y peores, cosas inimaginables, pues, ¿no? Cosas que parece que quedaron en el pasado o que pertenecen a universos pues, que han sido superados y no. Y eso que escuché, esto que he vivido y que ya no puede escapar de eso, genera una pregunta que ya pocos del mundo se hace poco, ¿no? Pero creo que es una pregunta fundamental, es la pregunta por el mal, ¿no? La gran pregunta por el mal, ¿no? No tiene respuesta, pero su concreción y su expresión es tremendamente brutal, ¿no? Brutal. Y cuando uno es tocado por el mal, porque uno puede ser puede ser nuestra connaturalidad como las víctimas, ¿no? Hay una connaturalidad, es una término filosófico, no recuerdo quién es Ismael, ¿no? Hay cosas que no hemos vivido, pero que sentimos por connaturalidad, porque nuestra naturaleza humana es naturaleza humana, ¿no? Pero cuando uno ya es tocado directamente por el mal, yo soy un hombre, no aquella poeta que no tenga una vocación de connaturalidad con el sufrimiento y el horror, porque padecen algunos, ¿no? Pero cuando ya uno es tocado por esa cosa, uno entró en el abismo y ese abismo no tiene respuesta, ¿no? Es decir, todas las certezas que uno puede tener, y yo hablo de mi experiencia, ¿no? Mis certezas alrededor de las cuales ha girado mi obra y mi vida, que son certezas de orden espiritual, provenientes de la tradición mística del cristianismo, quedan hechas añicos, ¿no? Hay que rehacerse y rehacer el sentido de la existencia. Y cuando uno está ahí en ese abismo, cuando ha sido tocado por el mal, es abisal. No tienes, bueno, lo patético del mal, lo monstruoso del mal, es que desde que el hombre es hombre, el ser humano es ser humano, desde que Caín mató a Abel, a su hermano, para hablar de una mitopoiesis que sintetiza esta parte inhumana de lo humano, ¿no? Se repite a lo largo de la historia durante milenios, es el mismo, y lo pavoroso es que el mal que estamos experimentando ahora, no hablo nada más de lo que se está viviendo en México y de la forma en que se asesina, se mata, estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? La guerra de Gaza, la de Ucrania, yo no volteo, ¿no? Hay atrocidades que siguen siendo las mismas, más sofisticadas, porque hay armamentos y cosas mucho más, pero eso habría que meditar mucho. Se da en el momento de mayor conciencia del derecho humano. Es decir, en la antigüedad no había noción del derecho humano, la idea del prójimo traída por el Evangelio tardó mucho tiempo en entenderse, muchos siglos, milenios. Por fin se logra formular después de las atrocidades con la Carta de los Derechos Humanos, una cosa nebulosa, la de los derechos del hombre, el hombre, ¿no? Además era masculino, ¿no? Es decir, se tardó porque esa cosa, estaba la formulación de la Carta de los Derechos del Hombre y detrás de eso estaba el terror y la guillotina, ¿no? No se articula. Aparece con los organismos multinacionales, más que nada supranacionales como la ONU, que se crea para eso, y la Carta, la Declaración de los Derechos Humanos.
después de los juicios de Nuremberg, ¿no? Cuando el hombre se enfrenta a la atrocidad, después de siglos de guerra, o sea, y ese suelo que quiere contener no sirve para nada, no contiene el mal. Entonces, todo este rollo que podría llevarnos muy lejos y no es el momento, lo que yo sé es que cuando te toca allí, la palabra se daña. No solo es un acto de renuncia lo que hace uno, es un acto ya imposible. Uno fue tocado por lo que no tiene palabra, lo que está más allá de la palabra. La palabra es el sentido del humano. Cuando la palabra se desordena, su expresión más brutal es el caos y la violencia. Cuando la palabra ya no tiene capacidad de contener, y más en una sociedad que nada es más viejo que Twitter de 5 minutos, y detrás de ese Twitter de 5 minutos hay una pendejada. O sea, no hay palabra, no hay más que bla, 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 ¿verdad? ¿No? La poesía está dañada. ¿Cómo nombras aquello que ya no tiene nombre? Y cómo aquello que ya no tiene nombre, que es la respuesta al mal, que tiene que ver con órdenes del Espíritu, órdenes de Dios, órdenes de lo trascendente, tampoco pertenece al universo de la palabra. Entonces uno queda atrapado ahí. Yo pensé siempre que era una renuncia. Luego cuando volteé a verme y a tratar de decir cómo articulo esto, me di cuenta que me dañó profundamente. Pero bueno, es el tema. Un poco diciendo que no puedo escribir, renuncié a escribir poesía. A lo mejor en algún momento puedo forzar, pero después de lo que escribió Sela ya nadie puede llevar el lenguaje hacia esos límites de intentos de refundación. Llegados ahí, uno deja de escribir dañado en eso, pero no deja de ser un poeta, no deja uno de leer a sus contemporáneos, ni de leer a los que lo formaron en el pasado y a los poetas. Yo vuelvo siempre a los poetas, sigo desde la distancia el trabajo de los poetas de mi generación o de otras generaciones o de las que están un poco más atrás. Hay otras que ya no alcanzo, que son muy jovencitos y ya no entiendo tampoco cómo entienden la poesía. Porque la poesía no es una profesión, no es el ejercicio del poema. Como estábamos hablando hace un poquito, es del orden de la intuición. Es un don, es algo que te cae, es una gracia o una desgracia. Porque en mi caso es una desgracia porque tú ya lo estaba viendo, ya lo sentía, en parte yo ya estaba allí. Y no sabes de dónde viene, ¿no? Entonces uno puede dejar de escribir poesía, uno puede ya no estar incapacitado ya para escribirla, pero uno no deja de mirar como poeta, de oler como poeta, de sentir como poeta y de vivir como un poeta, ¿no? Es decir, mi vida sigue siendo una vida poética, ¿no? Y mi escritura, lo que escribo, mis artículos, proceso, o mis ensayos, que es lo único que ya cada vez quedan pocos retazos de ese universo de palabras que todavía me pertenecen, siguen expresándose desde la poesía. Pero bueno, ya dicho esto, lo último, aquí también quiero agradecer a mi gremio, pues, es que se puede llamar gremio a la poesía, es algo extraño, no saber cómo definirlo después de... Pero bueno, definamos como un gremio. Hay una generosidad, ¿no? Como esta de ustedes y de José Manuel, de aquí estás, cabrón, ¿no? Sigues estando con nosotros, te esperábamos. Hay otros amigos también me jalan, ¿no? Y entonces material de lectura de la UNAM me dio una antología que produjo Cura López Colón, un prólogo realmente espléndido, porque habla de este problema, de este asunto. Y entonces hice esta antología, voy a leer parte de esta antología, es una relectura de mis poemas
mi poesía desde esta otra orilla, ¿no? Desde esta orilla. Y pues traté más o menos de reformular, digo, no lo voy a leer todo, de reformular mis inicios o más inicial, es accesible, porque hay unos poemas bastante largos, a lo último, hasta el último poema que escribí, ¿no? Mi hijo. Y es una relectura de mi obra a partir de sacar retazos que permiten reflejar mi condición, ¿no? mi itinerario. Y bueno, voy a empezar con una cosa que se llama el cetáceo, y que es un ars poetis, es, digamos, poéticamente mi percepción de la poesía, de lo que yo vivo como el misterio poético, ¿no? Dice: en el helado mar de fondo, su ojo me contempla, más terrible que el ojo del arcángel incrustado en sus alas, más frío me contempla, sin párpados me acecha de tarde, de mañana, me acecha al mediodía, cada noche, en el oscuro mar de fondo. No sé qué o quién es. He mirado su lomo insinuarse en las sombras como helada montaña al fondo de lo helado, pero no sé quién es. ¿Una ballena acaso? El terrible Yahvé tras su velo nocturno, el Dios incognoscible revelado en el signo atroz de la belleza, pero sé que me mira. A veces, cuando miro su ojo, los abismos emergen de su nada y su horrible belleza me es una destrucción impronunciable, como su oscuro cuerpo que se mueve en las aguas. Cuando a veces me otorga la gracia de aceptar su vacío, en sus cristales palpitan las cimas y los ríos, resplandecen las sombras, la desnudez se inclina y contemplo los pechos de mujer cubiertos por un velo o exacto paraíso, y me dejo llevar sin saber bien a dónde, por el helado mar del fondo, donde a veces en su ojo, como si en él vivieran extraños espejismos, los paisajes perdidos volvieran a la vida. El bebé de mi sed la reparte y la bebe de la mañana, de tarde, al mediodía me bebe en su ojo, más terrible que el ojo del arcángel, más frío y misterioso que el secreto del fuego en la ojiva del día. Me contempla y me acecha, me procura el espanto, me insinúa la dicha y el sabor de lo abierto. Esta idea de, cuéntame de tú, en esta idea de los dos pechos de mujer velados por un velo. Y es una cosa que me encontré en el Talmud, el libro judío, parte de la Biblia judía. Y entonces hay una fecha allí ya no recuerdo cuál es la fiesta donde se reúne la comunidad judía y solo se llega al Santo de los Santos, donde está el tabernáculo, y solo el sumo sacerdote puede entrar allí. Y sale mudo, porque está el Santo de los Santos, ¿no? El invisible, el impronunciable Yahvé, que nadie ha visto. Y a este rabino, no recuerdo cómo se llamaba, salió y alguien le preguntó: ¿qué viste? Y dice: dos pechos de mujer velados por un velo. La belleza misma y su abismo, pero velado, ¿no? Esta idea de la poesía, esta idea de la intuición poética que aparece como un relámpago, ¿no? Y miras, pero no acabas de entender la majestuosidad de la revelación, ¿no?
Balzac. De hecho, escribió un libro que se llama Alexio. Alexio es una cosa que practicaban los monjes, todavía lo practican, pero era un régimen de la lectura que todavía cuando no aparecía el libro como lo comprendemos, porque uno cree que el libro está allí desde siempre. No, está la escritura, y es una escritura alfabética que nace pues hace 10.000 años, ¿no? Todas las demás escrituras no tienen nada que ver con el alfabeto, es decir, el alfabeto que genera un libro, el universo en el que nos movemos, nos estamos moviendo hasta hace poco, porque viene otro régimen de la lectura, con la página web y todas esas cosas. Es la única escritura que reproduce la palabra, ¿no? Pero tardó, decían que nace con el mundo fenicio, ¿no? que crea ese alfabeto, pero crea las vocales que van a ser parte del alfabeto y la va a tomar el mundo semítico, lo más cercano al primer alfabeto es la lengua semítica, las lenguas semíticas. Después llegaron los griegos y la dotaron de vocales, ¿no? Porque no entendían, las dotaban, pero no había lo que es una página, ¿no? Cuando empezamos la escritura, ese régimen que se mueve Platón, a Platón le toca estos dos universos entre el régimen de la escritura y alfabética y la tradición oral, ¿no? O sea, por eso escribió diálogos, pero bueno, lo que quiero decir es que la Alexio está en ese universo, no había separación entre palabras, esas separaciones se hicieron hasta el siglo XII, en el XII hubo reformas fundamentales al código, ¿no? Ni puntuación, ni bonos al pie de por bien, no había la página del libro, el libro es una página, una forma de la página, y surge hasta el XII, ¿no? Antes había que leer en voz alta, la lección tiene que ver con la voz alta, no solo con leer, ¿no? Yo creo que la poesía es el último remanente que queda de la tradición oral, ¿no? Y además era corporal, ¿no? Hay que ir a las liturgias de las horas en un monasterio para entender un poco de ese tipo, ese régimen de la lección, o a una sinagoga, ¿no? Se mecen, no es solo un acto de la lengua, es un acto corporal, es un acto somático en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Desde encarnarlo a través de la lengua, etcétera, etcétera. Y la lección no era, ya cuando salió el libro, un trabajo intelectual lo que se hacía, ¿no? Lo que hacemos con el libro es un trabajo de orden intelectual, reflexivo. No, la lección tiene que ver con relámpagos, ¿no? Iván Illich tiene un libro fantástico, está en el Fondo de Cultura Económica, que tiene que ver con eso, se llama El viñedo de tiempo. Era un viñedo, se concebía como un viñedo, ¿no? Una escritura, como un campo arado, y las palabras como un viñedo, de donde se tomaban frutos, ¿no? Y había que mascarlos para encontrar su sustancia. Entonces, la lección tiene que ver con estar atento a la lectura sagrada, ¿no? O a la lectura del mundo. Y capturar algún pasaje, algún versículo, y llevártelo contigo, rumiarlo, ¿no? Decir, descascararlo, volverlo a recurgitar, decía un maestro de novicios, hasta que encuentra su sustancia. Para mí ha sido muchas veces es una fuente, el misterio del Evangelio es una fuente de lectura así, ¿no? Es decir, tomar algún pasaje y meditar, y tratar de entender más allá de lo que la lectura misma dice, qué hay de sustancia y qué dice esa sustancia con respecto a mi mundo, cómo leería mi mundo esto. Y el misterio de la Anunciación siempre me ha parecido un misterio muy hermoso. Bueno, hay muchos misterios hermosos en el Evangelio, en el mundo religioso, pero el Evangelio es mi tradición. Y la Anunciación es esa, ¿no? Ese anuncio donde la Virgen va a ser preñada, ¿no? Y va a nacer el Salvador, pues, ¿no? Y
Y meditando en eso, pensando en un texto de Yates, que no es propiamente sobre que esta anunciación habla de otro tipo de cosas, escribiste un soneto que se llama La Anunciación, que tiene que ver con ese meditar, ¿no? Me puse a pensar o a contemplar ese momento en que el ángel entra en la intimidad de María y le dice que va a tener un hijo, ¿no? Y ella no sabe, ¿no? No sabe cómo, pues no ha tenido relación con otro hombre, con un hombre. Fue el rumor de las alas en la niebla, el dolor del dolor que devoraba mis ingles, mis entrañas y escaldaba tal el fuego en el yermo y la tiniebla. Desnuda y virginal me hallé vacía, mi pequeñez se hizo ardiente grava, me abandoné a su mando, fui su esclava y en medio del dolor y la agonía magnifiqué de gozo devastada. Después ya nada supe, ya más nada, sobre el rumor del viento entre las cañas, la habitación a oscuras, un no sé, el miedo de los miedos, saber que llevaría a mi Dios en las entrañas. Luego volví a escribir, muchos años después, varias anunciaciones, y esta es la tercera anunciación. Y dice: a pesar de las sombras, del trasquilado tiempo, el instante en que tú y yo estamos juntos es una anunciación. El mundo se pasmaba y tú y yo entrelazados íbamos por los misterios de la noche, apartando los velos hacia adentro. Crecíamos con un vértigo de alas, como el día en que el ángel se encendió en su oído consagrando lo abierto, y el alba me envolvía de ti, convocando en tu carne. Al llegar al sitio en silencio, tu desnudez ardió en el reposo, y en tu vientre los mundos se rehicieron, mientras la audacia ascendía a mis labios. Dios te salve. Ahí me conducías transfigurando todo, hasta las cosas simples recobraban sus nombres, cuando en tus labios la palabra tú me revelaba y hacía el paraíso. En el instante en el que tú y yo estamos juntos, entrelazados vamos como seres celestes habitados de suelo, mientras afuera el mundo anda en tinieblas y el tiempo nos trasquila inútilmente. Estos son 5 sonetos. A mí, los místicos epitalámicos, los místicos de la alcoba, ¿no? Como Santa Teresa, como Juan de la Cruz, como Concha Armida, mexicana, ¿no? Concepción Cabrera de Armida, y otras. Generalmente las mujeres son mejores que los hombres en este universo epitalámico, ¿no? Y si son místicos que estamos frente al inefable, es lo que hablaba yo hace, tanto el mal como su contraparte, el bien en el sentido metafísico, eterno, ¿no? Pues no tiene palabras, ¿no? Nos trascienden. La poesía balbucea algo del sentido, ¿no? Es un balbuceo del sentido, y tiene la humildad frente a la filosofía o a las pretensiones del racionalismo de decir: sí hay una verdad, pero no puedo decir todo sobre ella, ¿no? Y lo hablo como entre espejos, misteriosamente, como uno mira la revelación poética. Y bueno, los místicos buscan un equivalente
justamente, ¿no? Panikkar, que es un extraño hombre, un místico, un sacerdote, además hindú, ¿no? Tenía una interpretación muy particular de todo esto. Él habla, al hablar de la mística, de esta incapacidad del inefable, de decir lo inefable, él habla de una cosa que se llama equivalencias homomórficas, y usa esto tiene que ver con geometría, ¿no? Entonces dice que una equivalencia homomórfica es el círculo, ¿no? El círculo puede volverse un poliedro, o sea, se puede volver mil cosas, pero no deja de ser círculo, ¿no? Es decir, y para explicar un poco las metáforas que utilizan la experiencia espiritual, que es del orden de lo inefable, para poder decir, para conocer el misterio, o decir el misterio. Bacallán encuentra en el vino la forma del misterio, ¿no? La realidad del vino. San Juan, las noches, ¿no? Y esto tiene que ver con el pitalámico, la noche, el enamoramiento, la vida con el amado, el eros, pues, Santa Teresa ni se diga, pues, ¿no? Su estado de revelación es verdaderamente una cosa, y uno la puede ver, cuando uno la lee es fantástica, pero cuando uno la ve expresada en la interpretación de Bernini, lo es más todavía, ¿no? Este equivalente, es decir, la experiencia espiritual se parece al eros, pero no es el eros, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el místico pitalámico. Si encuentra un equivalente, y Juan y Teresa lo encuentran allí, lo encuentran en el eros, ¿no? Hablé de la revelación, pero hay que leer La noche oscura de Juan de la Cruz o el cantar el cántico espiritual para entender, o el cantar de los cantares que está atribuido a Salomón, para entender que el eros es una buena metáfora para decir lo inefable, ¿no? Yo imagino que Juan de la Cruz ¿y cómo les explico a estos cabrones? ¿Cómo les explico a un ciego qué es la luz? Por supuesto, el eros tiene que ver con eso. El eros, uno puede hablar del eros, pero no de la experiencia directa ya del eros. O sea, el coito, podemos llamar el coito, es inefable, uno describe por eso San Juan termina diciendo, me quedé reclinado, ¿no? Los brazos del amado, ¿no? Cesó todo y cesó pues no hay nada que decir, o sea, no hay más que, ahí ya no, todo ese prolegómeno, el escarceo, ¿no? O los de Castillo, de Santa Teresa, hasta llegar a la cámara nupcial, etc. Y yo creo que el eros que hemos precisado todo, lo entendieron muy bien estos místicos. Eso que sí hemos experimentado, que se parece a la experiencia esta, pero no es la experiencia, pero es algo que todos experimentamos, puede dar una idea del asunto, ¿no? Y bueno, es también del orden, este poema que voy a leer, que se llama Las bodas místicas, es del orden que espanta mucho a la tradición cristiana, demasiado cargada al platonismo, a la interpretación platónica y al dualismo, ¿no? Siempre se nos olvida que en nuestra tradición Dios se hace carne, no carne, y la carne son sensaciones, es un tema también, habría que hacer una neurología de la carne. Lo que pasa es que nosotros no tenemos dos palabras para decirlo, ¿no? Carne, generalmente hablamos de concupiscencia, de cadáveres, hay otras lenguas más que tienen distinciones, como el inglés, ¿no? Flesh, y ¿cuál es la otra? Meat, o chair, y viande en los franceses, ¿no? O trófimo en los sax, en los griegos, y trófimo, ¿no? Nosotros tenemos una sola. Y se nos olvida que no hay una inmortalidad en la tradición cristiana, en la tradición evangélica del alma, es la resurrección de la carne, no del cuerpo, de la carne, ¿no? Así dice
se encarna, ¿no? Sarx. La sarcosis, dice el griego de Juan, ¿no? Se hace carne, se encarna y resucita. Esa sarx resucita, ¿no? Entonces, y verdaderamente el amor no puede dejar de pasar por el cuerpo, por el egos, o por la fraternidad, o por lo que sea, pero siempre es del orden de la corporalidad, ¿no? De lo somático, de la sarx. Entonces yo pensaba justamente en este autor de la lección, en ese encuentro y ese amor entre Jesús y María Magdalena, ¿no? Es además a la que se le aparece primero. Bueno, hay un vínculo ahí que se ha tratado de estudiar por otro lado, pero no importa. Yo pienso en ese vínculo que es del orden de las artes y del orden de la revelación del misterio de la intimidad, ¿no? Es un diálogo entre Jesús y María Magdalena, son 5 sonetos. Y dice: habla Jesús, no te vayas, tu ausencia me lastima, de tantas cosas no tocadas que un instante en tus brazos bastaría para colmar el mundo y el universo. No te vayas, está oscura la noche y aunque todo se pierde en la tiniebla, y es hecha una secreta maravilla. Mi amor, esa otra sombra, ese otro mar que apacigua el deseo. No te vayas, desde mi eternidad ya te aguardaba, desde esa eternidad por la que fuiste. Dios me ha dado este instante en los instantes para que por mi cuerpo el Padre sienta que en mi lecho volviste al paraíso. Habla María Magdalena: tengo miedo, Señor, estoy temblando. Jamás pensé encontrarme tan amada. Si entré fue por sentir tu compañía y aliviarme en secreto con tus ojos. Déjame ir, Señor. No pidas tanto. ¿No ves que soy indigna de tu cuerpo? Que el mar no toca el cielo y se contenta con dibujar su forma entre las aguas. Déjame ir. No quieras retenerme. No insistas otra vez, me da vergüenza saber que por un momento que fui tuya. Me ha bastado sentirte en la distancia, besar tus vestiduras hurtadillas, para saber que he vuelto al paraíso. No te vayas, María, no me dejes. Lo que tomas de mí es poca cosa. No se descifra el día con mirarlo, ni se sacia el deseo en la distancia. Quédate, amor, y deja que tu cuerpo se apacigüe en mis labios como el día apacigua su ardor en la blancura. La noche se hace el nido entre nosotros, y todo se diluye, y todo es polvo, junto a la desnudez que nos aguarda. Quédate aquí en mi lecho, no te vayas, que nuestro abrazo sea como antes, que en tu blancura el mundo se redima y el reino por tus besos vuelva a hacerse. Habla María Magdalena: perdóname, Señor, no me sabía tan blanca ni tan bella ni no me sabía tan blanca ni tan bella. Tengo sucios los labios de saciar otros deseos invisibles, manías y llagadas. Perdóname, mi amor, no comprendía de tanto avergonzarme ante tu cuerpo que en tu lecho se simbra toda carne y se redime el mundo con tus besos. No tengo ya vergüenza de oponerte, ni velo, ni vestido, mis sandalias, solo un vasto deseo me domina, una pasión oculta que me impulsa a perderme en la cima de tu lecho y a enviarme desnuda entre tu reino. Hoy conozco delicias más profundas
lo sé. No sé si es gozo o dolor lo que corre por mis labios. Yo conozco delicias más profundas que el temor. Tu caricia es un gran viento que sacude mi piel y me extravía. Tus labios un tañido de salterio donde encuentro el olvido de mí misma. Hoy conozco delicias más profundas que el amor. Si tu cuerpo no es el reino, no sabría mi amor que son los cielos, el sueño donde todo el fin confluye y la alta desnudez del paraíso. Esto también se como otro tipo de lecciones, eran poemas muy clásicos, muy sonetos, casi todos los que he leído. Y luego ya solté un poco el verso, esto ya pertenece a ese texto de Lectio, son poemas más complejos, menos, sí rítmicos, pero más filosóficos. Y este se llama Juan, justamente los títulos que tienen son versículos del Evangelio, ¿no?, de la Biblia. Este es Juan 21:7, o los clavadistas. Lo que está dedicado a mi hijo. El pasaje al que se refiere, el versículo al que se refiere es ya cuando Jesús está resucitado, y andan los discípulos en las barcas tratando de pescar. Y de repente Juan se vuelve hacia la playa y ve a Jesús, ¿no?, y está friendo, bueno, está cocinando un pescado, ¿no? Y es muy curioso el versículo porque Pedro voltea, no reconoce y le dice: Juan es el Señor. Y en ese momento Pedro le cae el 20 y hace un acto muy chistoso, ¿no? No se avienta al agua, se viste y se lanza al agua y llega hasta donde está Jesús, ¿no? Y no sé por qué le daba una conferencia a la Ibero, a la Universidad de la Loyola, la Ibero de Acapulco, y me fui con mi hijo, estaba muy chavito. Entonces traté de llevarlo, no conocía Acapulco, y lo traté de pasear en los lugares. Y lo llevé en la noche, lo llevé a la quebrada. Y algo me vino, analogué el acto de esos seres extraños que se suben a un risco, se lanzan allá al abismo del mar, en un momento muy complicado. Y bueno, repetido, ¿no? Y me imaginaba ese acto de Pedro, ¿no? Y bueno, es una reflexión sobre ese asunto a partir de esta anécdota, ¿no? Está dedicado a mi hijo Juan, y a Edgar Rubio, que fue quien me invitó a esa conferencia. Y si has visto a los clavadistas en la quebrada, suben el risco ansiosos de alcanzar la cima para luego mirar hacia el abismo donde el mar es un dios oscuro e indomable, una incógnita repetida como un bramido contra las rocas, que buscan levantados y tensos como un arco presto a lanzar el arpón de sus morenos torsos. ¿Para quién? Por el amor de quien se precipitan una y otra vez en el vacío. Una misteriosa voluntad nunca satisfecha los eleva y los vuelve a lanzar a través del aire en el océano sin tiempo, en esa herida abierta en el blanco de las rocas, como si el cosmos hubiera desgarrado ahí la materialidad de la tierra, y apenas zamullidos vuelven a salir sísifos del agua a la superficie para emprender de nuevo el camino, mientras a sus espaldas, temerosos de Dios, las
falsas flores de las marquesinas, los gritos del trance, las torres de los hoteles, esa Babel del consuelo que Baal erigió junto a las playas, acallan la pregunta del mar, la voz del Dios que continúa su bramido en las profundidades del risco. Solo los espectadores, unos cuantos salidos del círculo infernal, sobre las terrazas y las escaleras contemplamos el rito, como si en los clavadistas lo real recuperara su signo, como si en ellos, en la forma en que levantan los brazos, inclinan el torso y se lanzan al vacío, y se materializara la experiencia de nuestras propias vidas, y expectantes aguardáramos una respuesta al misterio. Y yo me pregunto en medio del tumulto, si en cada clavado rememoran a Pedro, ¿o acaso piensan en él cuando en la madrugada sobre la barca divisó al Señor en la orilla del Tiberiades y ciñéndose la piel de carnero se arrojó al mar? Pero ellos están desnudos y al erguirse en el risco dibujan la gran incógnita de la existencia que fue respuesta en Pedro. Una y otra vez repiten el gesto, como esperando mirar un día al Señor junto a las rocas y ser acogidos en su desnudez. O tal vez aguardan la mirada de Juan, ese hijo de la vigilia que en medio de la noche da el blanco que todos buscaban y nadie veía. No lo sé, pero en ellos, aún inmaduros como nosotros, en ellos, que ávidos se lanzan día tras día del árbol del risco en busca del Dios, y al caer se hunden en el misterio sin encontrar reposo. En ellos quieren dibujarse esa ternura de Pedro que era muestra de su amor, pero de sus gestos no emerge plenamente la ternura. Tensos ante el salto, temerosos de perder, de extraviar la caída, y una vez más vuelven a ascender con el oído puesto en la resaca del Dios, de una oscura esperanza que apunta ciegamente hacia el abismo. Oh Señor, tómala, colócala en tu corazón, consérvala junto a la plenitud que todavía no nos pertenece, y ahí, en el secreto del oculto, el bramido del mar clama, celebra el intento de los hombres por llegar a ti. Tal vez de improviso, en el océano en el que se arrojan, en ese ningún lado abierto del risco se encuentra el sitio donde la esperanza incomprensiblemente transmuta el salto en ternura, y las aguas y su orilla, en ese hueco abierto donde la suma de los saltos, donde en la suma de los saltos se revela en el rostro de tu resurrección que nos acoge. ¿No es verdad, Señor, que al concluir el espectáculo, en la sonrisa de los clavadistas y la que nosotros les devolvemos desde la orilla, existe ese rostro atesorado desde siempre y aún desconocido por nosotros y ellos de tu aparición? Hoy haré un par de poemas más, y con esto cerramos la cosita de este breve. Se llama La estría en el yermo. Es una parábola, sí, es un diálogo con Eliot, con el canto 3 de Hitchcocker, están los 4 cuartetos, ¿no? Y bueno, yo
sucedió, mi reelaboración del misterio, de lo que ha sido mi vida, de recoger los pedazos rotos, de parteaguas de mi vida, y enfrentarme al mal, a sus profundidades y sus abismos. Tuve que reelaborar la idea esta idea teológica la que siempre, la idea teológica canónica de Dios, ¿no? Como poder, que viene desde los orígenes del ser humano, ¿no? Siempre hemos pensado que Dios es poder. Los propios evangelistas, frente a la simpleza del Evangelio, y el escándalo de esa simpleza, un Dios que se hace carne como nosotros, que predijo una doctrina del amor nueva, extraña, que no les agrada, que lo agarran, lo juzgan como un delincuente de su tiempo, lo matan, y luego resucita como la propia encarnación, ¿no? El nacimiento de un niño en una cueva simple, que tiene que ver con Dios, pero bueno, esta es la revelación. Y después se aparece oscuramente a sus cuates, ¿no? En una cava por allá, y luego los hunden en un monte, y se despide de ellos y sube como un niño que soltara un globo. Se pierde. Ese es el Evangelio, y ese es el escándalo, y esa es la belleza, ¿no? Para mí. Pero después, como esto lo que tiene que ver con un Dios, pues los evangelios nos salpican de milagros y de ángeles y de amenazas, y voy a volver, y cuando suba con mi padre me voy a regresar, y entonces van a verlo. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Tuvieron que meter clave de poder para que decir, bueno, esto es Dios. Pero en realidad el Evangelio lo que revela, lo que muestra, es algo que está en San Pablo. San Pablo tiene una frase extraña que se llama la kenosis, el vaciamiento de Dios. Dios, la encarnación es una renuncia de Dios a esa lógica de poder. Dios es Blondel, un gran filósofo francés católico, decía, la encarnación es como si Dios se hubiera suicidado, ¿no? O yo lo puedo poner, es grotesca la imagen que voy a poner, pero bueno, ¿no? Un día abrimos el periódico, la jornada, y en primera plana, en las 8 columnas, Slim renunció a su fortuna, la repartió entre los pobres y se fue a vivir en la última pinche chábola más miserable que se encontró en Ciudad de Zagualcoyo, ¿no? O sea, este es el orden del Evangelio, ese es el orden del Evangelio para poner un par. Y lo primero que diga es, no puede ser, esto no es posible, ¿no? Cuando confirmas que sí fue, y que ahí está el pinche ritmo, ¿no? Es un miserable, ya no es nadie. Y lo primero que pensaríamos es, pues qué pendejo, ¿no? O sea, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, es de ese orden, ¿no? Un Dios que es todo poder, de repente decide hacer una cosa de esas, pero llevarlo a un sentido metafísico, ontológico, brutal, ¿no? Entonces decía, bueno, y hay una tradición cabalística, y aquí Simón Weil es magnífica, yo le recomiendo un ensayo que se llama El amor de Dios y la desdicha, de Simón Weil, que habla sobre esto, y menciona, ella dice, la encarnación es un segundo retiramiento, hay un primer retiramiento de Dios, y es el retiramiento de la creación. Esto lo idea un cabalista que se llama siglo XVI, el nombre es buenísimo, Isaac Luria, y él desarrolla la idea del Tzimtzum.
así se llama. Entonces, el argumento es que Dios solo, digo, en la idea de que si Dios es poder, en la idea de que Dios es poder, dice, la única forma en que Dios podría haber creado al mundo es retirándose, porque de lo contrario solo hubiera habido Dios. O sea, lo que hace Dios para que algo surja, que es lo que está en el Génesis, en la creación, ¿no? De alguna forma, Dios se retira de su palabra. La palabra que crea es un retiramiento, como el autor, como el poeta, como el novelista, se tiene que retirar, sobre todo los novelistas, ¿no? Se tiene que retirar para dejar vivir sus personajes. Si les quieres acabar el destino, si los quieres manejar, ya se jodió la novela. La novela tiene que, los personajes tienen que vivir su destino, vivir su libertad. Tú les das el aliento, pero la historia se va a desarrollar. Muchas veces el novelista no sabe a dónde va la historia, ¿no? Sabe que va a concluir en algún lado, pero los personajes lo van viviendo y la van viviendo. Bueno, es un poco eso. Dios se retira, ¿no? Ya no está. Y esta es la segunda. Dios se retira completamente y se encarna, ¿no? Y muere, es asesinado, luego resucita evidentemente, pero esta noción de Dios, esta noción que trae el Evangelio, me lleva a pensar después también en mis incursiones con el budismo zen, que si no existiera el Evangelio, yo creo que sería budista zen. Dios nunca ha sido poder, Dios es vacío. Solo el vacío, solo el hueco es capaz de acoger. Una casa tiene sentido no por sus paredes, sino por el hueco que hay en ella y nos hace posible habitarla, ¿no? Y eso tiene que ver con la caridad. Lo que revela el Evangelio es que Dios es retiramiento, que el amor caritas es renunciar a tu poder. Una buena analogía que hace sobre este asunto es Montesquieu, un filósofo espinociano, francés, contemporáneo, y se lo es un libro espléndido, se llama Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, donde empieza con algo que no es virtud, pero es la base de la virtud, que le llama la courtoisie, la cortesía, no sé cómo traducirla, y después termina con algo que tampoco es virtud, pero que reúne todas las virtudes, que es el amor, ¿no? El amor que es generoso, el amor que tiene todas las virtudes juntas, ¿no? Y al hablar del amor de Cáritas dice, unos buenos padres, para hacer el análogo, es casi imposible definirlo, lo que estoy diciendo como retiramiento lo dice, ¿no? Dice que lo expresa mejor son los buenos padres. Si quieres ser un buen padre, tienes que retirarte, ir dejando que los hijos sean, y aunque sufran, aunque les vaya mal, aunque tú no puedes hacer nada, lo que puedes hacer para que sean verdaderos seres humanos, para que puedan ser hombres o mujeres plenos, tienes que irte retirando de sus vidas, ¿no? Al principio los acoges, ¿no? Y después tienes que ir dando pasos hacia atrás, ¿no? O una buena relación es, no te invado, doy un paso y tú das otro para que podamos vivir en la libertad, ¿me entiendes? En el común, en el ser del otro, dejar ser. Y este poema tiene que ver con eso, y es un diálogo de contigo. Empieza el poema de Delio, dice dark, oscuro. Y yo empiezo con esa paráfrasis, pero a mi manera, a lo que me evocaba ese canto de ellos. Hueco, todo viene del hueco, palabra del cosmos, la luz y la tiniebla, los espacios vacíos y las aguas de arriba y las de abajo, todo viene del hueco, las bóvedas del cielo, las lumbreras, los ciclos de los días, lo viviente, la uva que fermenta en
vaciados de sí, los que pretenden aumentar un codo a su estatura, dominar la caída del cabello, llenar el vacío, distinguidos políticos, señores empresarios, custodios de la fe en el progreso, todo viene del hueco y al hueco se dirige. Empobrécete toda, hija del hombre, hasta volverte nada, porque solo la nada es la presencia en el tiempo, porque solo la nada es la presencia, porque solo la nada, porque solo. Así los artesanos van moldeando la arcilla en la fabricación de una campana, pero es el hueco quien permite el sonido. Así abrimos ventanas y puertas de una casa y es el hueco el que acoge la luz para habitarla. Empobrécete toda, hija del hombre, hasta hacerte vacío, porque aquello creado que te asombra es el hueco de Dios que se retira, porque aquello que ves en Navidad es la modez de Dios en su palabra, porque el hueco que miras en la Pascua es el hueco del Dios en su renuncia, y esto que eres es lo único que eres, y ahí donde no eres es posible la vida. Yo, Pitya de Delfos, Virgen roja, hija de Eckhart, encerrada en los muros del sanatorio de Ashworth, sin vida de 3 mundos, vi más allá de la ibris, tras de la cruz gramada y el horror de los lagers, tras el júbilo atroz de las dominaciones futuras, vi al Dios resplandecer como nada de sí, como ligero viento en la brisa del alma, como hueco y estría, como la suave huella que deja un caminante al bajar la marea. Vi al Dios resplandecer en la ausente presencia del secreto, en la luz que resuena en el silencio. Empobrécete toda, hija del hombre, y no guardes de Dios idea alguna, porque una idea sería demasiado. Empobrécete toda hasta ser nada, porque solo en la nada el hueco del amor se hace visible, porque solo en la nada el hueco del amor, porque solo en la nada, en el brillo desnudo de la nada. Esta alusiones a la Pitya de Delfos, a la Virgen Roja, al sanatorio, son alusiones a, bueno, así le decían a Simón Weil, ¿no? Urrutia llamó a la Virgen Roja, ¿no? Cuando se fue a la guerrilla, a la resistencia en la guerra civil española. Y con esto voy a terminar, con el que cierro mi obra, con un hijo, con algo doloroso. La historia la practico. Yo estaba en Filipinas, me había invitado de Cervantes, el Instituto Cervantes, de la Embajada de México, habían hecho una traducción de mi poesía al tagalo, y me invitaron, ¿no? Y yo estaba allá, ¿no? El embajador, que en ese entonces era Tomás Calvillo, un poeta de mi generación, amigo desde mi infancia. Y bueno, nos alojamos en la embajada, en la casa de la embajada. Y bueno, terminé lo que tenía que hacer, las presentaciones, tenía algunos encuentros, ya de orden, pero también de orden de trabajo allá con las barangas, que son como las chábolas acá, ¿no? Para ver cómo trabajar con algunas organizaciones, ¿no? Con la gente. Y Tomás nos había regalado, mi mujer, un viaje a una isla, dice, para que pues, conozcan otra parte de Filipinas, que estábamos en Manila, dice, enviar algo de otras islas, y pues, 3 días en un resort, ¿no?
Y al día que íbamos a viajar, en la noche, yo no podía dormir. Y oigo como a la 1 de la mañana el teléfono, que suena el teléfono de la casa embajada. Y esas llamadas nocturnas son malas llamadas, malas señales. Me quedé así despierto y de repente oigo salir a Tomás de su habitación, ¿no? Y oigo que me grita, párate. Y me dice, vístete y sal. Digo, ¿qué pasó? Dice, vístete y sal. Entonces ya me puse mis pantalones y salí. Y me respeta, dice, me acaba una Juan. No estaba primera, no puede ser, ¿no? Es una... Bueno, después viene todo el desmoronamiento, y lo único que me importaba era regresar, ¿no? Estábamos más, yo habíamos viajado, yo no tenía visa para Estados Unidos, y yo le dije, yo no quiero hacer visas, vámonos por la parte larga, ¿no? Es un horror, llegas a Europa, son 10, 11 horas, y luego otras 12 horas para llegar a Filipinas. Y pues teníamos ese viaje, pero pues yo voy a ver a mi hija, le dije a mi mujer, le dije, no, aguántelo, yo quiero llegar a despedirme de él, ¿no? Háganle como quieran, pues, ¿no? Pero a mí me aguanta. Entonces, bueno, ya se movió el embajador, Tomás, y entonces la embajada norteamericana nos dio unas visas humanitarias, ¿no? Entonces pudimos regresar por el lado norteamericano. Yo total llegué, ¿no? Pero el momento donde aparece ese poema, tenemos que estamos ahí cerca de la embajada de Estados Unidos, pues, ¿verdad? Preparando los papeles para que pudieran otorgar esa visa, ¿no? Humanitaria, y salir inmediatamente. Y yo no tenía cabeza, entonces Isolda, mi mujer, estaba ahí sacando las fotocopias en una changarro de fotocopias, ¿no? Y de repente me vino el primer verso, estaba pensando en mí, en la tragedia. Y saqué un papel que era chamarra, un papel otro, lo apunté tal y como venían saliendo las cosas. Y esto es lo que quedó y es con el que cierro. Y bueno, mi hijo, hay otras muertes peores, pero esta fue por asfixia, ¿no? Ya sabes, le puse una bolsa de plástico, y bueno, y por eso, lo digo porque alude el poema de eso, ¿no? Dice, ya no hay más que decir, el mundo ya no es digno de la palabra, nos ahogaron adentro, como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones, y el dolor no se me aparta. Solo pervive el mundo por un puñado de justos, por tu silencio y el mío, Juanelo. Gracias. Pues, como lo imaginé iba a ser un día memorable y creo que lo ha sido. Y le agradezco muchísimo a Javier que nos haya acompañado hoy, que haya compartido esta tarde con nosotros, a Alejandro Alonso con sus gestiones para que el festival sea posible. Solo quería decir algo que mencionó Javier mientras estaba haciendo los comentarios a los poemas, cuando habló de la patética del mal. Me parece que es un término de Paul Ricoeur, en finitud y culpabilidad, pero bueno, solamente para abonar al asunto, ¿no? Les agradecemos a todos por su compañía y